Hola y bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a meternos de lleno en un desafío que, casi define nuestra era. Cómo encontrar orden en el caos. Imagina un garabato digital gigante formado por millones y millones de trayectorias de GPS. Coches moviéndose por una ciudad. Son datos, ruidosos, incompletos, caóticos. ¿Cómo es posible coger esa maraña de líneas y dibujar un mapa de carreteras preciso? Es que parece casi magia, ¿verdad? Totalmente. Un problema de Big Data en toda regla. Y es un problema mucho más profundo de lo que parece a simple vista. El reto no es solo encontrar esos patrones ocultos. No. No. La clave es hacerlo de una forma que sea rápida, eficiente y, sobre todo, muy fiable. Los métodos que se han usado hasta ahora, siempre tropiezan con la misma piedra. ¿Cuál es el problema principal? Pues que o son extremadamente precisos, pero increíblemente lentos. Hablamos de horas, a veces días de cálculo. Inviable para cualquier cosa práctica. Exacto. O son rápidos, pero muy, muy frágiles, muy sensibles a los errores típicos de estos datos. Piensa, por ejemplo, en un coche parado en un semáforo. Su GPS, aunque el coche no se muera, puede bailar un poco, ¿sabes? Sí, claro, que el punto azul del mapa tiembla. Justo. Y eso genera cientos de puntos en el mismo sitio. Un algoritmo simple ve esa acumulación y piensa, este semáforo es el lugar más importante de la ciudad. Y te falsea todo el análisis. Entiendo. Así que buscamos el punto ideal, algo que sea robusto frente a ese ruido del mundo real y a la vez lo suficientemente rápido. Y para explorar este desafío, tenemos sobre la mesa un artículo de investigación que propone una nueva técnica, llamada THREAD. Thread. Que promete ser justo eso. Así que nuestra misión hoy es desgranarla a fondo. No solo para entender cómo funciona, sino para cuestionar si de verdad es un avance tan significativo y si sus aplicaciones prácticas están a la altura de la teoría. Muy bien, pues empecemos por el principio, por la idea central. El artículo dice que todo este lío se puede reducir a una pregunta que parece muy simple, como contamos de forma fiable cuántas trayectorias pasan por una zona. A mí, lo primero que se me ocurre, lo más intuitivo, sería dibujar un círculo en el mapa y contar cuántas líneas de GPS lo cruzan. Claro. Parece lo más lógico, ¿no? Porque no se hace así y ya está. Esa es la idea más pura, desde luego. Es la matemáticamente más correcta, pero choca de frente con la realidad de la computación. Usar un círculo para contar lo que en el artículo llaman un conteo por bola, o CBR, te da un resultado muy estable, muy robusto. Pero es una pesadilla computacional. ¿Por qué? Es muy lento. Lentísimo. Imagina tener que calcular las intersecciones de millones de segmentos de línea con miles y miles de círculos por todo el mapa. Es fuerza bruta. Para un ordenador es infinitamente más fácil y rápido hacer otra cosa. Dividir el espacio en una cuadrícula de cuadrados. Como una tabla de Excel gigante. Exacto. Una estructura que se llama quadtree. Contar cuántas trayectorias entran y salen de esos cuadrados es rapidísimo. De acuerdo. Entonces los cuadrados son más rápidos, problema resuelto. No. Parece la solución obvia. Si es tan fácil, no entiendo por qué escribir un paper entero sobre esto. ¿Dónde está la trampa? Justo ahí está el kit de la cuestión. La trampa es que ese método, aunque sea rapidísimo, es tremendamente inestable. Frágil. El artículo lo ilustra genial en una de sus figuras. Imagina una única trayectoria que pasa rozando el borde de uno de esos cuadrados. Vale. Los datos de GPS, como decíamos, nunca son perfectos. Siempre tienen un pequeño temblor. El punto que baila. Ese mismo. Pues ese pequeño temblor puede hacer que la línea entre y salga del cuadrado muchísimas veces, en un tramo muy corto. Y como el algoritmo cuenta cada cruce, de repente una sola trayectoria que apenas ha rozado el cuadrado... Te genera un conteo altísimo. Exacto, de 20, 50, 100. Y el coche no ha hecho nada raro. El resultado queda totalmente falseado por un error minúsculo. Ya lo veo. Un pequeño error en la entrada de datos se amplifica de forma masiva en la salida. El sistema no es nada robusto. Un estornudo en los datos provoca una pulmonía en el resultado. Esa es una buena analogía, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la gran idea que proponen para solucionar esto? Su solución es la pieza central del artículo. Y la verdad es que es muy ingeniosa. Proponen lo que llaman un conteo robusto por cuadrados. En lugar de usar un solo cuadrado, utilizan dos. ¿Dos? Sí, uno anidado dentro del otro, como una muñeca rusa. Uno interior, más pequeño, y otro exterior, un poco más grande. Y la regla cambia.
Para que se cuente un cruce, la trayectoria tiene que entrar primero en el cuadrado pequeño Vale. y para que se pueda volver a contar otro cruce, tiene que haber salido primero del cuadrado grande. Interesante. Es como si pusieran una zona de seguridad o no sé, un periodo de enfriamiento. Si la línea tiembla entre los dos bordes, no se vuelve a contar. Tiene que alejarse de verdad para que el sistema se rearme. Exacto. Suena inteligente, pero ¿no es un poco un parche? ¿Una solución un poco ad hoc para este problema de los bordes? ¿Hay alguna base matemática sólida detrás? Esa es la pregunta clave. Y es lo que hace que la solución sea elegante, y no solo un parche. No es un truco. En lo que llaman su teorema 1, demuestran matemáticamente que el resultado de este sistema de dos cuadrados siempre estará acotado. Acotado. Es decir, que siempre estará entre el valor que darían dos círculos de radios similares. En esencia, consiguen la fiabilidad y la estabilidad del método lento del círculo. Pero con la velocidad de los cuadrados. Justo. Unen lo mejor de ambos mundos y lo respaldan con una prueba matemática. No es un truco, es un atajo muy bien fundamentado. De acuerdo. La teoría se sostiene. Es un atajo con fundamento. Pero la teoría es una cosa y el desordenado mundo real es otra. Vamos a su primera aplicación práctica. El reconocimiento de actividades humanas, con sensores como los de un smartwatch. ¿Cómo se conecta esta idea de contar trayectorias en un mapa con saber si alguien está remando, andando o llevando una caja? La conexión es fascinante. Lo que hacen es coger los datos brutos del acelerómetro, esa corriente de números, y los transforman en un objeto geométrico. La técnica se llama Time Delay Embedding. La mejor analogía que se me ocurre es, imagina que tienes el sonido de una nota de violín. En un gráfico es solo una línea que sube y baja. Ahora, imagina que coges esa línea y la enrollas sobre sí misma hasta formar un muelle tridimensional. Ah, vale. La forma de ese muelle, la regularidad de las espiras, su diámetro, te dice muchísimo sobre la pureza de la nota original. Pues aquí hacen lo mismo con el movimiento. Caminar crea una forma 3D muy limpia, como un bucle perfecto. Remar crearía otro bucle. Y aquí es donde entra TRED. Su trabajo es analizar esa forma y encontrar la autopista principal, la parte más densa. Esa es una visualización fantástica, un muelle de movimiento para cada actividad. Y el artículo destaca un desafío muy específico donde TRED brilló especialmente. Distinguir entre caminar y caminar llevando una caja. A primera vista parece muy difícil. El movimiento de las piernas, que es el más potente, es prácticamente idéntico en los dos casos. ¿Dónde está la diferencia para TRED? Exacto, esa es la dificultad. La señal dominante de las piernas es la misma. La diferencia está en las microvibraciones y la tensión en la parte superior del cuerpo. Y aquí se ve la ventaja de TREDS sobre un método estándar con el que lo compararon. El Max-Min Subsampling, creo que lo llamaban. Ese método tiende a distraerse mucho con los puntos atípicos, con los valores extremos. Un pequeño temblor de la mano al llevar la caja, por ejemplo, es un punto que está lejos de la trayectoria principal. El método Max-Min lo vería y podría pensar que es un rasgo definitorio. Y le daría demasiada importancia. Justo, en cambio TRED está diseñado para ignorar ese ruido. Se centra en el núcleo denso del movimiento, en el patrón que se repite una y otra vez. Ve el bosque en lugar de obsesionarse con una rama rara. Entiendo. TRED es mejor filtrando el ruido para encontrar la señal principal. Pero justo cuando todo parece tener sentido, el artículo lanza un dato que a mí me parece totalmente contradictorio. ¿Cuál? Dice que al usar más datos, una ventana de tiempo de 10 segundos en lugar de 5, los resultados, tanto de TRED como del otro método, empeoraban un poco. Eso va en contra de toda intuición. ¿Cómo es posible que tener más información sea peor? Es una de las conclusiones más interesantes, la verdad, porque nos enseña algo fundamental sobre la calidad de los datos. No se trata de la cantidad, sino de su pureza. Pureza. Sí. En una ventana de tiempo más larga, de 10 segundos, es mucho más probable que captures una pequeña imperfección en el movimiento. Un microtropiezo, un cambio de ritmo, un ajuste de la caja. Esa pequeña irregularidad contamina la forma geométrica perfecta del movimiento. Deforma un poco ese muelle del que hablábamos. Y TRED, que está optimizado para encontrar la estructura más clara y densa, pierde eficacia si la forma que analiza está un poco deformada. Nos enseña que a veces una muestra más corta pero más pura es mucho más valiosa que una más larga pero con ruido. Fascinante. Calidad por encima de cantidad. Eso tiene implicaciones enormes.
Pero has mencionado la velocidad antes. Para un dispositivo que llevamos en la muñeca, con una batería diminuta, cada milisegundo de cálculo es oro. ¿Qué tal se portó Thread en ese aspecto? Ahí es donde la ventaja se vuelve abrumadora. Además de ser más preciso, Thread fue 4 veces más rápido. ¿4 veces? Sí. El tiempo medio de procesamiento fue de 0,07 segundos para Thread frente a los 0,29 del método Max-Min. Y esto no es solo una mejora incremental, es un cambio de paradigma para una aplicación real. Claro. Una reducción del 75% en el tiempo de cálculo puede ser la diferencia entre una función que solo funciona en un laboratorio y una que puedes ejecutar en tu reloj sin que la batería se agote en 1 hora. De acuerdo. Es más robusto y mucho más rápido analizando esos muelles de movimiento. Eso ya es impresionante. Pero ahora vamos a escalar esto a otro nivel. La aplicación más visual y ambiciosa del estudio. ¿La de los mapas? La de los mapas. Reconstruir el mapa de una ciudad entera a partir de un caos de trazas de GPS. Las imágenes son espectaculares. Parten de una maraña de líneas y terminan con un mapa limpio de Chicago o Berlín. Esto ya parece ciencia ficción. ¿Cómo se compara un método generalista como este con algoritmos diseñados durante años específicamente para esta tarea? El contexto de la comparación es clave, sí. No lo pusieron a competir contra otros métodos genéricos, sino contra los pesos pesados, algoritmos hiperespecializados. Y los resultados de precisión son muy reveladores. En general, Thread se defiende extraordinariamente bien. Gana. No gana en todas y cada una de las métricas, pero queda a la par. Es totalmente competitivo. Usan métricas muy exigentes como la distancia de Hausdorff, que, para que nos entendamos, es una forma de medir el máximo desajuste entre dos formas. Una prueba de estrés. Totalmente. Y Thread la pasa con nota. Para ser un algoritmo de propósito general, estar en la misma liga que los especialistas ya es un logro tremendo. Vale. En precisión es tan bueno como, pero no necesariamente mejor que. Eso por sí solo no parece una revolución. Hasta que imagino que vamos a hablar de velocidad otra vez. ¿Dónde está la letra pequeña aquí? La letra pequeña es la que lo cambia todo. La verdadera revolución no está en el resultado final, sino en el tiempo que tarda en conseguirlo. Y los números de la tabla de resultados son sencillamente demoledores. A ver. Para generar el mapa de Berlín, el algoritmo especializado más rápido tardó 30 minutos. Otro de ellos tardó más de 4 días. 4 días. 4 días. Thread completó la misma tarea en 46 segundos. Un momento. Repite eso. ¿De 4 días a menos de 1 minuto? Sí. Eso no es una mejora, es un salto cuántico. Cambia la naturaleza del problema. Una tarea que era un proyecto de investigación de días en un servidor, ahora es algo que se podría hacer casi al momento en un ordenador normal. Es increíble. Pero no puede ser perfecto. Un sistema tan rápido tiene que tener un punto débil. ¿Dónde falla? Falla. Y el dónde falla nos dice todo lo que necesitamos saber sobre su verdadera naturaleza. El método fracasó en el set de datos de la ciudad de Atenas. ¿Y por qué? Cuando los investigadores analizaron el porqué, la razón era simple. No había suficientes datos. El mapa de trayectorias de Atenas era muy escaso, con grandes zonas por las que solo había pasado un único coche, y ahí Thread no sabe qué hacer. No. Su fortaleza, su razón de ser, es encontrar las autopistas de datos que se forman en un mar de trayectorias. Es como un algoritmo que detecta el calor, y el calor lo genera la densidad. El solapamiento de las rutas. Eso es. Si solo tienes unos pocos caminos rurales, fríos y solitarios, no hay un patrón de calor que detectar. Esto demuestra que Thread es, fundamentalmente, una herramienta para Big Data. Su poder emerge de la abundancia. De acuerdo. Creo que el perfil del algoritmo está quedando muy claro. Si tuviéramos que resumir todo lo que hemos analizado, ¿cuál sería la conclusión final sobre Thread? Hemos visto que tiene una base matemática elegante, que funciona bien para analizar movimientos humanos y que es absurdamente rápido creando mapas. Yo lo resumiría en 3 puntos clave. El primero es un algoritmo generalista que compite cara a cara con los especialistas en sus propios campos. Y eso es muy raro y muy valioso. Cierto. El segundo, y su ventaja más espectacular, no es una precisión un poco superior, sino una velocidad computacional que está en otra liga. Esto abre la puerta a aplicaciones a gran escala y en tiempo real, que antes eran inviables. ¿Y el tercero? Y el tercero, su principal limitación, es también su mayor fortaleza. Necesita densidad de datos.
No es una navaja suiza para cualquier problema. Es una herramienta de altísimo rendimiento diseñada para extraer la estructura oculta en datos masivos. Es un buscador de autopistas, no de senderos. Es un resumen perfecto. Y me deja pensando en algo que el propio artículo no explora, pero que me parece la consecuencia más fascinante de todo esto. Todo el estudio se centra en el movimiento físico, en cosas que podemos ver. Coches, personas. Pero este concepto de trayectoria a través de un espacio es mucho más abstracto. ¿Podríamos aplicar esta misma lógica a recorridos no físicos? Absolutamente. Y esa es para mí la implicación más potente a largo plazo. Piensa en el comercio electrónico. ¿Podrías analizar las trayectorias de millones de usuarios navegando por una web? Las autopistas de clics, justo. Thread podría identificar los recorridos más comunes que llevan a una compra, pero también podría señalar las intersecciones confusas donde la gente se pierde o los callejones sin salida donde abandonan la página. Un mapa de la experiencia de usuario. Exacto. O en finanzas, podrías trazar la trayectoria de una acción a través de un espacio de múltiples dimensiones, precio, volumen, volatilidad, y usar Thread para ver si existen patrones, carreteras que suelen llevar a una subida o a una caída. Así que es, en esencia, un motor de búsqueda de patrones que podría aplicarse a cualquier tipo de dato secuencial, mucho más allá del GPS. Desde mapear cómo se pliega una proteína hasta entender el viaje de un cliente en una web. Es una idea muy poderosa para terminar. A menudo esa solución resulta ser una llave que abre puertas que ni siquiera sabíamos que existían. La capacidad de identificar las corrientes principales en cualquier sistema complejo es una herramienta de análisis increíblemente valiosa. Con esto creo que hemos cubierto la esencia de esta tecnología. Un viaje fascinante desde el caos de los datos hasta la elegancia de la estructura. Gracias por acompañarnos en The Deep Dive.